Hola, espero tengas un buen día. Hoy veremos Blood and Gold. La historia comienza con un peligroso soldado nazi llamado Heinrich, quien está siendo perseguido por sus propios compañeros, por ser considerado un traidor. La operación está liderada por von Sternfeld, un comandante cruel que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para capturar a Heinrich. Para resumir, Heinrich fue finalmente capturado, debido a que estaba en clara desventaja numérica. Luego fue sometido a un juicio frente a sus camaradas. Von Sternfeld declaró que Heinrich había desertado durante la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania ya estaba colapsando. Pero para Heinrich la guerra era algo imperdonable, así que decidió escapar, sabiendo que si continuaba luchando terminaría matando a personas inocentes. Posteriormente, afirmó que Alemania se había convertido en un país asesino. Sabiendo que Heinrich no confesaría su culpa, finalmente fue sentenciado a la horca. La ejecución fue llevada a cabo directamente por el asistente de von Sternfeld, llamado Dörfler, quien lo dejó solo para morir. En los últimos momentos antes de exhalar su último aliento, Heinrich vio la figura de su esposa e hija. Comenzó a asfixiarse, y su corazón empezó a latir más lento, pero de repente fue rescatado por una campesina llamada Elsa. Al mismo tiempo, von Sternfeld y su escuadrón llegaban a un pueblo dentro del territorio alemán. No mucho después, Heinrich despertó tras haber estado inconsciente durante horas. Allí, Elsa y su hermano con síndrome de Down, Paul, lo ayudaron a recuperarse de sus heridas, y poco a poco comenzaron a conocerse. Mientras tanto, von Sternfeld se reunía con un alcalde llamado Robert y le preguntaba sobre una casa que pertenecía a la familia Lowenstein. Robert respondió que había expulsado a la familia y que lo único que quedaba de la casa eran ruinas. Al llegar al lugar, von Sternfeld preguntó por los objetos que había en la casa. Robert le dijo que los aldeanos se habían apropiado de todo hacía varios años, pero aún así, von Sternfeld insistió en excavar el edificio destruido en busca de objetos valiosos. Por otro lado, Robert se mostraba un poco sospechoso, y tanto él como su amante, Sonia, parecían saber algo sobre lo que realmente había en la casa destruida. Mientras tanto, Heinrich almorzaba con Elsa y Paul. Entonces le preguntó por qué lo había ayudado. Sin dudarlo, Elsa respondió que odiaba a los nazis porque habían matado a su padre. Esa noche, von Sternfeld y su escuadrón se detuvieron en casa de Robert para descansar. Parecía que von Sternfeld tenía más poder que el propio alcalde, ya que se comportaba como si pudiera hacer lo que quisiera. Incluso prohibió el ingreso de civiles en la posada, ya que la usaría como base temporal. A la mañana siguiente, von Sternfeld ordenó a los residentes locales que desmontaran la casa de la familia Lowenstein. Resultó que lo que estaba buscando eran lingotes de oro pertenecientes a dicha familia. De repente, Dörfler le informó que tropas francesas y estadounidenses llegarían pronto a Alemania. Además, los soldados estaban agotados, y si los obligaban a buscar el oro, estarían en desventaja ante el enemigo. Sin embargo, a von Sternfeld no le importó en absoluto y ordenó continuar la búsqueda. También le ordenó a Dörfler que consiguiera provisiones y alimentos. Al mismo tiempo, Heinrich despertó de su sueño y se despidió de Elsa, agradeciéndole por toda su amabilidad. Pero antes de irse, Elsa le pidió un favor. Él lamentó no poder ayudarla, porque debía buscar a su hija cuanto antes. Luego le contó a Elsa que su esposa y su hijo fueron víctimas de una explosión de bomba, aunque afortunadamente su hija había sobrevivido. Tras escuchar su historia, Elsa decidió dejarlo ir, pero justo cuando estaba a punto de partir, fueron abordados por soldados nazis. Resultó que los soldados eran Dörfler y su escuadrón, quienes estaban registrando el pueblo en busca de ganado. Dörfler ordenó de inmediato a sus hombres que capturaran las gallinas de Elsa. Al no aceptar que se llevaran lo que le pertenecía, Elsa salió con un rifle y los amenazó. Les advirtió que no se llevaran todas sus gallinas, ya que también las necesitaba para sobrevivir. Dörfler, impresionado por el coraje de Elsa, decidió entrar en su casa. Elsa le dijo que vivía solo con su hermano, pero Dörfler sospechaba que le ocultaba algo. Afortunadamente, Heinrich se había escondido en el ático. Elsa insistió en que solo vivía con Paul, y dijo que su prometido estaba lejos. De repente, Dörfler le arrebató un collar, lo que enfureció a Elsa, quien intentó recuperarlo.
Desde el ático, Heinrich vio que Elsa estaba a punto de ser sometida y al no soportarlo, atacó brutalmente a los soldados. Por desgracia, Dorfler logró escapar, pero aún así, Heinrich mató a todos los demás soldados en cuestión de minutos. A raíz del incidente, Heinrich decidió llevarse a Elsa y Paul de allí, pues era seguro que Dorfler los denunciaría ante von Starnfeld. Antes de partir, tomaron algunas armas y provisiones. Mientras atravesaban el bosque, Paul quiso regresar para cuidar de su vaca. Elsa le explicó que si regresaban, morirían. Por otro lado, Dorfler estaba siendo atendido en la posada, y por supuesto informó todo lo que había ocurrido en casa de Elsa. Juró vengarse y matar a todos, incluyendo a Heinrich. Esa misma noche, mientras descansaban junto a una fogata, los tres decidieron refugiarse en una cueva junto a un acantilado. Antes de dormir, Heinrich le contó a Elsa que solo había visto a su hija una vez, cuando nació. Tenía miedo de que ella no lo reconociera. Elsa lo tranquilizó asegurándole que todo saldría bien. Al amanecer, Elsa se dio cuenta de que Paul había desaparecido. Entraron en pánico y salieron a buscarlo. Como temían, Paul había regresado a la casa para cuidar de la vaca y fue capturado por Dorfler y sus hombres. Además, fue torturado para revelar la ubicación de Elsa y Heinrich. Después de eso, Dorfler disparó a la vaca favorita de Paul y quemó la casa junto con los cuerpos de los soldados nazis que Heinrich había matado. Desde lejos, Elsa vio a su hermano siendo secuestrado por Dorfler y gritó histéricamente. Mientras tanto, von Starnfeld seguía sin encontrar el oro perteneciente a la familia judía. Entonces llamó a Robert y le exigió saber dónde estaba el oro. Robert fingió no saber nada. Von Starnfeld pensó que la gente del pueblo no le obedecía lo suficiente, y por eso decidió colgar a Paul frente a todos para infundirles miedo. Por otro lado, Heinrich y Elsa habían llegado al pueblo y vieron a una multitud reunida. Poco después, un sacerdote trató de impedir que von Starnfeld matara a Paul, pero von Starnfeld ordenó a Dorfler que lo golpeara. Al ver eso, Elsa quiso acercarse, pero Heinrich la detuvo de inmediato. Los dos pidieron ayuda a una aldeana llamada Irmward. Mientras tanto, Paul era llevado a la cima del campanario de la iglesia, donde iba a ser ejecutado. Pero antes, dos soldados lo insultaron llamándolo retrasado. Paul, molesto, los atacó. Uno de ellos cayó de la torre, y el otro fue asesinado a tiros por él. Durante el alboroto, Heinrich y Elsa entraron en la iglesia a escondidas. Paul, fuera de control, comenzó a disparar contra otros soldados nazis, pero desafortunadamente fue abatido de un disparo en la cabeza por von Starnfeld. Al ver a su hermano cubierto de sangre, Elsa no pudo contener las lágrimas, aunque no tuvo tiempo de llorar, pues sabía que von Starnfeld la encontraría pronto. Afuera de la iglesia, von Starnfeld estaba amenazando a Robert y a los residentes, diciendo que les dispararía uno por uno si nadie le decía dónde estaba el oro. Pero de repente Elsa atacó a von Starnfeld, y de alguna manera ni un solo disparo logró herirlo. Y en lugar de contraatacar, von Starnfeld, inexplicablemente, se enamoró de ella. Mientras él quedaba embelesado por Elsa, Dorfler y los demás decidieron perseguir a Heinrich. Afortunadamente, él tenía granadas en su bolsa, y así comenzó un tiroteo en el tejado de la iglesia. Heinrich, que se había quedado sin municiones, tuvo que usar su ingenio para vencer a Dorfler y los suyos. Logró atraer a los nazis hacia una esquina y lanzó una granada. Luego saltó desde allí para escapar. Por desgracia, Heinrich fue interceptado por varios soldados que custodiaban la zona inferior. Así que no tuvo más remedio que deshacerse de ellos rápidamente. Luego se enfrentó directamente a Dorfler, quien era lo suficientemente fuerte como para resistir sus ataques. Justo cuando Heinrich estaba por rematarlo, el pueblo fue atacado por un avión estadounidense. Aprovechando el caos, Heinrich logró escapar y se escondió en la casa de Mr. Ward, pues estaba gravemente herido y no podía luchar contra todas las fuerzas armadas. Al verlo en tal estado, Ward lo atendió de inmediato y le permitió quedarse por un tiempo, ya que Heinrich le recordaba a su hijo, quien había muerto durante la guerra en Italia. No mucho después apareció el sacerdote, tras haber enterrado a Paul. Heinrich le preguntó por el paradero de Elsa y cuál era el verdadero propósito del escuadrón de von Starnfeld. El sacerdote explicó que Elsa había sido arrestada
y que la razón de la presencia nazi era saquear el oro de una familia judía, los Lowenstein. Por otro lado, Robert bajó secretamente al sótano para reunirse con 2 amigos. Se reveló que los 3 ya sabían dónde estaba el oro, pero Robert había decidido decírselo a von Starnfeld porque no quería que mataran a su hijo. Sin embargo, cuando estaba a punto de irse, recibió un golpe con una pala que lo hizo caer al suelo. Quien lo había golpeado resultó ser Sonia. Luego, ella ordenó a uno de los hombres que terminara el trabajo y matara a Robert con la pala. Mientras tanto, Elsa se encontraba en la habitación de von Starnfeld, quien la había invitado a una cena romántica. Él le dijo que Elsa se parecía mucho a su exnovia. En su momento, no pudo casarse con ella porque era judía, y por eso von Starnfeld la había ejecutado de un disparo. Luego conservó el anillo que le había dado escondido dentro de su ojo izquierdo, el cual había sido extirpado tiempo atrás. Entonces se arrodilló ante Elsa y le colocó el anillo en el dedo. Mientras tanto, el sacerdote y Ward contaban la historia de la familia Lowenstein. Eran la única familia judía del pueblo, respetada y sin antecedentes de causar daño a nadie. Pero cuando Hitler ordenó la masacre masiva de judíos, Robert hizo lo mismo con los Lowenstein. Durante los disturbios, Sonia y los demás encontraron los lingotes de oro y los escondieron en una tumba. Esa noche decidieron recuperar los lingotes. Visitaron la tumba, pero solo encontraron una Biblia dentro del ataúd. Inesperadamente, resultó que el sacerdote había tomado el oro y lo había escondido en la iglesia. Heinrich lo convenció de entregárselo a von Starnfeld para poder salvar a Elsa. Por otro lado, Elsa intenta escapar de la habitación. Mientras von Starnfeld dormía, vio el anillo en su dedo y, movida por la curiosidad, lo examinó, descubriendo un compartimento oculto con una pastilla de composición desconocida. Desafortunadamente, von Starnfeld despertó justo cuando Elsa había logrado sacar la pastilla. Ella fingió seducirlo y le pidió un beso, momento en el cual introdujo la píldora en su boca y le rompió la mandíbula para que la tragara. Resultó ser una cápsula de cianuro, que provocó la muerte de von Starnfeld. Mientras tanto, Sonia y los demás habían encontrado al sacerdote y lo atacaron con una pala. Al mismo tiempo, Heinrich arrojó un lingote de oro a la posada para provocar la salida de Dörfler. Le dijo que le entregaría todo el oro si liberaba a Elsa. Dörfler fue a buscar a Elsa, pero al entrar en la habitación de su superior, se sorprendió al ver a von Starnfeld muerto y a Elsa desaparecida. Dörfler usó esta situación para liderar a sus tropas. Intentó engañar a Heinrich usando a la esposa de Robert disfrazada como Elsa para tomarlo por sorpresa y atacarlo. La explosión que se produjo en el enfrentamiento fue escuchada por Elsa, quien acababa de llegar a casa de Ward. Desesperada por ayudar a Heinrich pero sin armas, Ward le mostró su colección de rifles de caza. Mientras tanto, el sacerdote era interrogado por Sonia, pero no cedía a pesar de los constantes golpes. Lo mismo le ocurría a Heinrich, que era torturado por Dörfler. Incluso le realizó una transfusión de sangre para mantenerlo vivo hasta que revelara la ubicación del oro. A la mañana siguiente, el sacerdote mandó a Sonia a la iglesia para mostrarle el oro. Sonia pensaba matarlo una vez que tuviera el tesoro. Finalmente encontraron el oro, pero sin que ellos lo supieran, el sacerdote había preparado una trampa con una granada, que mataron a los hombres de Sonia. Momentos después, Dörfler y su escuadrón entraron a la iglesia. Al ver el lugar hecho un desastre, encontraron algunos lingotes que quedaban. Dörfler mató al sacerdote para asegurarse de que nadie lo detuviera. Luego ordenó a sus hombres traer un ataúd para transportar los lingotes. Pero afuera, Elsa ya estaba lista con un lanzacohetes. Disparó contra la iglesia, y gracias a su precisión, el muro colapsó, bloqueando la entrada. Esto también permitió a Ward eliminar a varios soldados. Después de ver el cuerpo del sacerdote, Ward perdió el control y logró apuñalar a Dörfler, casi matándolo, pero, desafortunadamente, justo cuando estaba por rematarlo, recibió un disparo en la cabeza. Al ver esto, Elsa se llenó de rabia y comenzó a disparar sin control. Aunque Heinrich estaba muriendo, Elsa logró acabar con todos los soldados restantes. Sin embargo, Dörfler aún tenía fuerzas para levantarse, a pesar de haber sido apuñalado. Golpeó a Elsa hasta derribarla y comenzó a estrangularla.
En ese momento, Heinrich logró levantarse con sus últimas fuerzas y mató a Dörfler a golpes. Luego le metió un lingote de oro en la boca. Después de eso, Heinrich y Elsa salieron de la iglesia, pero uno de los soldados nazis aún estaba vivo. Al ver los lingotes, intentó apoderarse de todos, pero de pronto aparece Sonia, que también había sobrevivido, y lo mató de un disparo. Tomó todo el oro y huyó del pueblo, pero no llegó lejos. Los soldados estadounidenses que acababan de llegar la alcanzaron con un proyectil de tanque. La explosión la lanzó por los aires y murió en el acto. Al final de la película, Heinrich invita a Elsa a ir con él a la ciudad de Hagen para conocer a su hija. Estaba profundamente feliz, porque por fin podría verla. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós, bye.